Los aplausos llegaron en oleadas, ensordecedores y ávidos. Orlando Muñoz permaneció en el escenario, sonriendo discretamente e inclinando ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento. Siempre supo mantener la pausa, un instinto profesional para cuando el público está completamente a tu merced. Cada vez que se dirigía al público, captaba ese momento y se deleitaba en él. Margarita observaba a su marido desde las últimas filas con las manos cruzadas sobre el regazo. 22 años de matrimonio le habían enseñado muchas cosas, como que el éxito requiere espacio. Nunca se había acercado a Orlando en sus momentos de triunfo, prefería permanecer en la sombra. Ahora lo estudiaba desde la barrera, su impecable traje azul oscuro, su barba recién recortada con canas, las radiantes arrugas alrededor de los ojos que aparecían cuando sonreía. Orlando siempre le había parecido un hombre que podría haber salido de la portada de sus propios libros. Demasiado bueno para ser real, demasiado afinado en cada detalle. Gracias. La voz de Orlando llenó el espacio y la sala enmudeció al instante. Un escritor sin lectores no es más que un hombre hablando solo. Ustedes hacen que mis palabras cobren vida, y créanme, se lo agradezco más de lo que puedo expresar. Marguerite se sabía este discurso de memoria. Había escuchado todos sus discursos, todas las variaciones de los agradecimientos y las respuestas ingeniosas a las preguntas. Quizá por eso notó hoy un ligero nerviosismo en sus movimientos. Gestos algo más bruscos, una rápida mirada al reloj, apenas perceptibles para quienes no le conocían como ella. Orlando siguió hablando de su nueva novela, Sombras del pasado, la historia de un hombre cuya vida se arruinó a causa de un error fatal en el pasado. La crítica ya ha calificado el libro como su mejor obra hasta la fecha, una oscura inmersión psicológica en el alma humana. Marguerite leyó el libro incluso antes de que el manuscrito llegara a la editorial. Siempre había sido su primera lectora. Las preguntas se suceden entre el público. Una mujer de la primera fila, frotándose nerviosamente su larga melena, preguntó por la inspiración del personaje principal. «Todos llevamos máscaras», respondió Orlando con esa entonación especial que reservaba para las apariciones públicas. «Y la peor prisión es la que nos construimos a nosotros mismos, fingiendo ser otra persona. Mi personaje es un reflejo de los miedos que hay en cada uno de nosotros». Margarita observó cómo la joven absorbía literalmente cada una de sus palabras, mordiéndose el labio con entusiasmo. Una típica admiradora, probablemente imaginándose musa de un hombre como Orlando. Había muchas de esas en cada presentación. Antes divertían a Marguerite, pero ahora le provocaban un dolor sordo bajo las costillas. Cuando terminó la parte oficial de la presentación, Orlando se encontró rodeado de gente que quería un autógrafo. Margarita se levantó y se dirigió a la salida. Habían quedado en verse en el coche. En la entrada fue interceptada por el editor de Orlando, Bernardo Ortiz, un hombre bajo y con sobrepeso que siempre desprendía entusiasmo. «Margarita, hoy debes de estar orgullosa de él. Las preventas han superado las expectativas». Su apretón de manos era enérgico, como todo lo que hacía. «Orlando se merece este éxito», dijo con una sonrisa. «Ha puesto todo su corazón en este libro. Y ha salido tan cándido. He publicado a docenas de autores, pero hacía tiempo que no veía una verdad tan cruda sobre las relaciones humanas». Bernardo bajó la voz. «Me pregunto de dónde sacó tanta experiencia para describir la doble vida del héroe. ¿No era una confesión?». Se echó a reír, sin darse cuenta de que la cara de Margarita se congeló durante una fracción de segundo antes de esbozar una sonrisa. «Supongo que los buenos escritores pueden meterse en distintos papeles», respondió rotundamente. «Tengo que irme, Bernardo. Vamos a celebrarlo». Por supuesto, no me atrevo a retrasarte». Hizo un gesto con la mano y se volvió hacia un periodista que pasaba por allí. Margarita salió al exterior. Su ciudad, aunque considerada la segunda más grande de Panamá, seguía siendo un lugar provinciano donde todo el mundo se conocía. Aquí Orlando era una celebridad local, un hombre que había logrado trascender la ciudad y obtener reconocimiento internacional. Sus retratos colgaban en la biblioteca y en la escuela, donde a veces hablaba con los adolescentes. Y ella, Margarita Ferreira, era la afortunada mujer que estaba detrás de él, apoyándole, proporcionándole una red de seguridad, criando a su hija. Caminó hasta el coche y se apoyó en la puerta, mirando los brillantes escaparates de la librería. La tarde era cálida y húmeda, típica de Panamá. De algún lugar llegaban los sonidos de la música local y el olor a maíz asado. Orlando apareció 20 minutos después.
ligeramente agitado tras mezclarse con la multitud. Siento la espera. Le dio un rápido beso en la mejilla y ella olió el perfume de otra persona. Dulce, demasiado joven para una mujer de su edad. Una antigua alumna insistió en hablar de la influencia de mis primeros trabajos en los suyos. No pude negarme. Por supuesto, sonrió Marguerite, intentando no pensar en el hecho de que Orlando nunca había tenido alumnos. Solo daba breves clases magistrales y nunca enseñó a tiempo completo. Hoy estabas brillando, sonrió con esa especial modestia orgullosa que siempre tenía después de los éxitos. Estoy muy satisfecho con este libro. Creo que por fin he conseguido escribir lo que quería escribir. Subieron al coche, el sedán negro que habían comprado hacía 3 años. Orlando siempre había preferido que condujera a Margarita. Decía que conducir le distraía de pensar en las tramas. Ahora, al encender el motor, ella pensó que este pequeño aspecto de sus vidas era también la forma en que ella satisfacía el talento de él. He hecho una reserva, dijo al salir del aparcamiento. Junto a la ventana, como a ti te gusta. Perfecto, se reclinó en el asiento y cerró los ojos. Tenemos algo que celebrar. El restaurante era el establecimiento más pretencioso de su pequeña ciudad. Situado en la última planta del único edificio alto, ofrecía vistas de la ciudad y del océano a lo lejos. A Orlando le encantaba este lugar, no tanto por la cocina como por el estatus. Aquí cenaban jueces, políticos y hombres de negocios. Aquí era reconocido y tratado con acentuado respeto. Fueron recibidos por el propio dueño, Alejandro, que como de costumbre le colmó de cumplidos. Señor Muñoz, es un honor. Ya he comprado su nuevo libro. ¿Podría dejarme un autógrafo? Sus ojos brillaban de sincera admiración. Con mucho gusto, Alejandro, sonrió Orlando. Y por favor, una botella de ese merlot argentino que probé la última vez. Los acompañaron a la mejor mesa, puesta con sumo cuidado. Orlando se reclinó en su silla, recorriendo la sala, con la expresión de un hombre que ha logrado su objetivo. Marguerite lo miró, tratando de ver al joven profesor de literatura del que se había enamorado 23 años atrás. Entonces estaba lleno de ambiciones, pero aún no sabía que algún día las realizaría. Ella creía en él más que él mismo, y esa fe había alimentado su unión durante años. ¡Por el éxito! Orlando levantó su copa de vino cuando el camarero abandonó la mesa. Y por ti, mi talismán constante. Margarita levantó su copa, sintiendo de pronto una pesadez en la mano. Por las sombras del pasado, dijo mirándole a los ojos. Y por lo que siempre se esconde tras la fachada perfecta. Algo brilló en su mirada, precaución, pero desapareció. Tomó un sorbo de vino y empezó a hablar de la reacción de los críticos que lo comparaban con los clásicos de la literatura latinoamericana. La cena siguió el ritual habitual. Orlando hablaba, ella escuchaba. El restaurante se fue llenando de gente. Muchos vinieron a felicitarle. Margarita era la acompañante perfecta. Atenta, elegante, mantenía la conversación. Llevaba tanto tiempo desempeñando este papel que a veces olvidaba dónde terminaba la máscara y empezaba ella. Ya tengo una idea para mi próximo libro, dijo Orlando cuando pasaron al postre. Estoy pensando en algo más personal. ¿En qué? Preguntó ella, dando un mordisco a la tarta de chocolate. Sobre un hombre que lleva toda la vida atrapado en una jaula de expectativas. La familia, la sociedad, él mismo. Y sobre su intento de liberarse, de empezar por fin a vivir de verdad. Marguerite sintió que se le hundía el corazón. Dejó lentamente el tenedor. Suena autobiográfico, dijo en voz baja. Todos los buenos libros son autobiográficos hasta cierto punto. Se encogió de hombros, sin mirarla a los ojos. Pero este sería una obra de ficción, por supuesto. El resto de la cena transcurrió en una extraña tensión. Hablaron de su próxima gira por el país, de las tareas escolares de su hija Camila, de sus planes para las vacaciones de verano. Pero algo cambió en el aire entre ellos, como si la noticia de un nuevo libro hubiera abierto una puerta que ambos preferían mantener cerrada. Cuando volvieron a casa, una espaciosa casa de 2 plantas en un barrio respetable, las recibió Rosa, el ama de llaves que a veces se quedaba con Camila. «Todo está bien, señora Ferreira», informó. Camila hizo los deberes y se acostó hacia las 10. Dijo que quería esperarte, pero le ganó el sueño. «Gracias, Rosa», le entregó Margarita el sobre con el pago. «¿Hasta la semana que viene?» «Por supuesto, señora», asintió Rosa, poniéndose una chaqueta ligera. «Enhorabuena por el éxito del libro, señor Muñoz». Orlando asintió distraído,
ya revisando mensajes en su teléfono. Cuando la puerta se cerró tras Rosa, Margarita subió a ver cómo estaba su hija. Camila dormía, hecha un ovillo, abrazada al conejo de peluche que Orlando le había traído de un viaje a México cuando tenía 4 años. A los 11 años, con el pelo largo y oscuro esparcido por la almohada y una ligera mancha de pecas en la nariz, era un calco de su padre. Las mismas cejas expresivas, la misma barbilla testaruda. Ya tenía la belleza que haría perder la cabeza a los chicos en pocos años. Marguerite ajustó la manta y tocó ligeramente la frente de su hija con los labios. Camila murmuró algo en sueños y se dio la vuelta hacia el otro lado. Al mirarla, Margarita sintió una punzada familiar, mezcla de amor infinito y miedo. Camila era el centro de su universo, el sentido de todo lo que hacía. Por ella valía la pena soportar cualquier tormenta. Cuando bajó, vio que Orlando ya se había ido a su estudio, un pequeño anexo en el jardín donde se retiraba a trabajar. Solía escribir en casa, en una mesa junto a la ventana del salón, pero a medida que crecía su popularidad, insistía en tener un espacio separado. «Necesito un lugar donde pueda sumergirme por completo en el mundo que estoy creando», explicó entonces. Ahora pasa allí la mayor parte del tiempo, a veces hasta el amanecer. Marguerite se sirvió un vaso de vino tinto y salió a la terraza. La noche era tranquila, solo el canto de las cigarras rompía la quietud. A lo lejos se veían las luces del estudio de Orlando. Se quedó mirándolas, preguntándose qué pasaba entre ellos. ¿Cuándo había comenzado este distanciamiento? ¿Hace un año? ¿O siempre había formado parte de su relación y lo habían disimulado mejor? La mañana comenzó como siempre. Margarita preparó el desayuno, despertó a Camila, la preparó para ir a la escuela. Orlando se les unió cuando ella ya estaba sirviendo café. Parecía cansado pero satisfecho. ¿Una noche productiva?, preguntó Margarita, poniendo la taza frente a él. Mucho, alcanzó a acariciar el cabello de su hija. ¿Cómo has dormido, princesa? Bien, sonrió Camila, mostrando una hilera desigual de dientes con huecos recién formados. Papá, he estado leyendo tu nuevo libro. Orlando se quedó helado con una taza en los labios. ¿En serio? Pensé que habíamos acordado que esperarías un par de años. Hay temas ahí. Quería entender por qué todos lo admiran tanto. Camila se encogió de hombros con la franqueza propia de los niños. Me gustó, aunque en algunas partes daba miedo. Y este personaje, la señora Valencia, es malvada, ¿verdad? Me recordó a mi profesora de matemáticas. Margarita y Orlando intercambiaron miradas. La señora Valencia en el libro era la esposa del protagonista, una persona fría y calculadora que destruye lentamente la vida de su marido con su control. Los libros no siempre tienen una división clara entre buenos y malos, Camila, dijo Orlando suavemente. A veces, la gente simplemente está rotas. Hacen lo que creen correcto, aunque desde fuera parezca terrible. Pero ella sabía que le estaba haciendo daño, insistió Camila. Y siguió adelante. Puede que ella también le hiciera daño, intervino Marguerite, intentando mantener una ligera sonrisa. A veces la gente hace daño porque sufre. Camila se quedó pensativa un momento, pero enseguida cambió de tema. La obra de teatro en la que le habían ofrecido un papel. El desayuno continuó en un ambiente más relajado, aunque Margarita podía sentir la mirada de su marido sobre ella, estudiándola como si la viera por primera vez. Cuando Camila se fue a la escuela y Orlando regresó a su oficina, Margarita comenzó a prepararse para ir a trabajar. Su bufete, Ferreira and Ars, estaba situado en el centro de la ciudad, en un antiguo edificio colonial. Lo había fundado con Santiago Arce, su amigo de la universidad, hacía 12 años. Ahora es uno de los bufetes más respetados de la región, especializado en derecho de familia y patrimonial. El despacho la recibió con el bullicio habitual. La secretaria de Lorena ya estaba clasificando el correo y los primeros clientes del día esperaban en la recepción. «Buenos días, señora Ferreira», le entregó Lorena una pila de documentos. «Tiene una reunión con el señor Montero a las 10, luego una consulta con la familia Rodríguez sobre la herencia, y el señor Arce me ha pedido que le vea en cuanto llegue». «Gracias, Lorena». Margarita cogió los papeles y se dirigió a su despacho. Allí ya la esperaba Santiago, sentado en la silla de visitas con una taza de café. «¿Qué tal la presentación?», preguntó levantándose para recibirla. Alto, con canas en el pelo oscuro y profundas arrugas en los ojos, Santiago daba la impresión de un hombre que había visto más de lo que quería.
Eran amigos desde la universidad y una de las pocas personas en las que Margarita podía confiar plenamente. Como de costumbre, la sala llena, los fans entusiasmados, los críticos en éxtasis, dejó el maletín sobre la mesa y se sentó en la silla. ¿Y usted? Su mirada era atenta, estudiosa. Margarita hizo una pausa y luego se encogió de hombros. Estoy bien, igual que siempre. Margarita se inclinó hacia adelante. Te conozco desde hace casi 25 años, y veo que hace meses que no estás bien. Ella sintió que algo se rompía en su interior. Toda la mañana había estado manteniendo la compostura, representando el papel de esposa y madre feliz. Pero delante de Santiago, las máscaras no funcionaban bien. Leí su libro, dijo en voz baja. ¿Sabes qué fue lo peor? Me reconocí en la señora Valencia. Fría, controladora, abrumadora. Así es como me ve Santiago, como un carcelero. Es una obra de ficción, objetó suavemente Santiago. Ya sabes cómo funciona el proceso creativo. Sé que lleva más de un año distanciado. Casi nunca está en casa, todo el tiempo en su despacho o en reuniones con Samatho. Hizo una pausa. Y sé que tiene a alguien. Santiago se enderezó. ¿Estás segura? No hay pruebas directas, si te refieres a eso. Pero las mujeres intuimos estas cosas, sonrió con amargura. Camisas nuevas, devoluciones tardías, el olor del perfume de otra persona. Y ayer hablaba de su próximo libro, sobre un hombre que quiere salir de la jaula de las expectativas. Creo que eso ya es bastante transparente. Santiago suspiró y se frotó el puente de la nariz. ¿Qué vas a hacer? Por ahora nada. Observar. Se enderezó y miró por la ventana. Pero me gustaría consultarte de manera profesional sobre cuáles son mis derechos en caso de determinadas circunstancias. Él asintió comprensivo. Por supuesto, en cualquier momento. El timbre interrumpió la conversación. Había llegado el primer cliente del día. Margarita se puso inmediatamente en modo profesional, serena, atenta, impecablemente competente. Era otra de sus máscaras, pero al menos le pagaban bien por ella. El día estuvo lleno de reuniones y papeleo. Marguerite se ocupaba de un caso de reparto de una herencia entre 6 herederos, cada uno de los cuales creía que le correspondía más que a los demás. Un caso complicado que requería un análisis minucioso de los documentos y la historia familiar. Se le daba bien desenredar complejos nudos humanos, encontrar soluciones jurídicas a problemas emocionales. Hacia las 3 de la tarde, mientras estudiaba el testamento, su teléfono vibró. Un mensaje de Orlando. Llego tarde, reunión con el editor sobre la gira. No lo esperes para cenar. La brevedad del mensaje le molestó, sin disculpas ni explicaciones, como si fuera una secretaria, no una esposa. No contestó. Cuando la jornada laboral tocaba a su fin, Margarita se quedó en el despacho. Santiago la miró cuando estaba a punto de marcharse. ¿Quieres tomar un café?, le sugirió. Parece que te vendría bien un descanso. Se dirigieron a una pequeña cafetería situada enfrente de la oficina, un lugar acogedor donde la mayoría de los clientes eran abogados o empleados de instituciones vecinas. He estado pensando en tu pregunta, dijo Marguerite mientras se acomodaban en una mesa del rincón. Sobre lo que voy a hacer. Santiago esperó sin interrumpir. Quiero estar preparada para cualquier eventualidad, continuó. Y proteger a Camila de las consecuencias de lo que sea. Si decide irse, no se lo impediré. Pero quiero conocer mis derechos y mis opciones. Y si es necesario, quiero tomar todo lo que tenemos. Razonable, asintió Santiago. Vamos a ver unos cuantos escenarios. Y manos a la obra. Los 2 meses transcurrieron con una lentitud angustiosa. Margarita miró su reflejo en el espejo del baño. Maquillaje impecable, pelo cuidadosamente arreglado, ningún signo de desolación interior. Se miró la cara. La edad empezaba a notarse en las finas arrugas del contorno de los ojos, en el ligero cansancio que ya no se disimulaba fácilmente con la base de maquillaje. 45 años, la edad en que las mujeres se vuelven invisibles para hombres como Orlando. Se pasó los dedos por la blusa de seda color burdeos, una de las que su marido había descrito una vez como especialmente elegantes. Ahora apenas se daría cuenta, aunque llevara un saco de patatas. Marguerite, sin embargo, seguía observando los rituales. Le aplicaba su perfume favorito, le cocinaba los platos que le gustaban, se interesaba por su trabajo. La esposa perfecta, apoyando la carrera de su marido creador. Un papel que había desempeñado durante más de 20 años y que ahora le parecía una prenda ajustada que rozaba su piel hasta hacerla sangrar.
Desde el dormitorio llegó el sonido de un mensaje entrante. El teléfono de Orlando se había quedado en la mesilla de noche. Siempre lo olvidaba cuando se duchaba. Marguerite se quedó inmóvil, escuchando el sonido del agua de la ducha. Luchó consigo misma durante unos segundos, luego salió del baño y cogió el teléfono. Estoy impaciente por vernos. Apenas he dormido pensando en tus manos. Güey, leyó el mensaje en la pantalla. Marguerite sintió algo helado en su interior. No era sorpresa ni dolor, sino la confirmación de lo que ya sabía. Una traición que por fin se había hecho tangible, que ya no era solo una sospecha. Colgó el teléfono tal como estaba y regresó al cuarto de baño justo cuando Orlando cerraba el grifo. «Te queda bien esa blusa», comentó él, saliendo de la ducha con una toalla alrededor de las caderas. «¿Tienes una reunión importante hoy?» «La vista de Espinosa», respondió ella, aplicándose cuidadosamente el carmín. «Puede que tarde un poco, así que no me esperes para cenar». «Yo también llegaré tarde», comenzó a afeitarse, de pie junto al lavabo. «Bernardo quiere discutir los detalles de la gira centroamericana. Puede que tengamos que quedarnos en Guatemala más tiempo del previsto». Ella asintió, sin comentar la evidente mentira. Bernardo la había llamado personalmente ayer para aclarar si Orlando asistiría a una recaudación de fondos dentro de 15 días. No había reunión programada para hoy. «Por favor, comprueba cómo está Camila», pidió Margarita mientras cerraba el tubo de pintalabios. Decía que ayer le dolía la cabeza. Orlando se sacudió el resto de la espuma de la cara y se secó la piel con una toalla. «Creo que solo intentaba esquivar un examen de matemáticas», dijo con ligereza. «Nuestra hija ha heredado su ingenio». Media hora después estaban sentados a la mesa de la cocina. Camila hojeaba un libro de texto, fruncía el ceño y picoteaba distraídamente unos huevos revueltos con el tenedor. Margarita observaba cada movimiento de su hija, notando su palidez y su mirada ausente. «¿Te encuentras bien?», preguntó poniéndole la mano en la frente. «No tengo fiebre». «Estoy bien, mamá», se apartó Camila, mostrando las primeras señales de su deseo adolescente de independencia. «No he dormido lo suficiente. ¿Demasiado tiempo con el teléfono antes de dormir?». Orlando levantó la cabeza de su plato y Marguerite notó cómo Camila se tensaba al instante. «Estaba aprendiendo un poema para literatura», respondió la chica de mala gana. «¿Qué poema?», preguntó Orlando con esa atención especial que solo mostraba cuando se trataba de literatura. «No importa». Camila golpeó el libro de texto y se levantó de la mesa. «Tengo que irme o llegaré tarde». Orlando levantó las cejas sorprendido. «¿Desde cuándo te interesa la puntualidad?». «Desde que dejaste de interesarte por todo menos por tus libros y tu teléfono», soltó, y luego se mordió el labio, como si temiera su propia insolencia. Se hizo un gran silencio en la cocina. Margarita vio los hombros de Orlando tensos, la mandíbula apretada. «Camila», comenzó en el tono que usaba cuando estaba realmente molesto, «no voy a permitir». «Orlando», lo interrumpió Margarita, poniéndole la mano en el antebrazo. «Solo está cansada, y llega tarde. Ya hablaremos esta noche». Camila aprovechó el momento para tomar su mochila y salir literalmente corriendo de la cocina. Unos segundos después, la puerta principal se cerró de golpe. «¿Qué fue eso?». Orlando apartó su plato. ¿De dónde venía esta agresividad? Marguerite retiró lentamente la mano de su antebrazo. «Está creciendo, Orlando, y se da cuenta más de lo que nos gustaría». Él frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Que los niños perciben los cambios en la familia, aunque no lo hablemos en voz alta». Orlando parecía realmente desconcertado. «¿Qué cambios?». «Todo sigue como siempre». Margarita quiso replicar, pero se tragó las palabras. «No es el momento. Aún no es el momento». «Tienes razón», dijo tras una pausa. «Probablemente sean las hormonas, la adolescencia y todo eso». Él asintió, claramente satisfecho con aquella explicación, y volvió a su desayuno. Margarita recogió los platos de su hija y los puso en el fregadero, sintiéndose extrañamente entumecida. Cada movimiento requería un esfuerzo consciente, como si su cuerpo bailara una danza familiar en piloto automático y su mente estuviera en algún lugar lejano. Una hora más tarde ya estaba en el despacho. Santiago la esperaba con una carpeta de documentos sobre la mesa. «Buenos días», la miró atentamente. «¿Una mala noche?». «Una normal». Se quitó el abrigo y se sentó en una silla. «¿Qué tenemos hoy?». Santiago le entregó una carpeta. «He preparado la primera parte de los documentos. Son borradores de poderes y solicitudes de reedición de bienes.
Tienes que revisarlos y aprobarlos. Margarita abrió la carpeta y empezó a estudiar los papeles. Durante las últimas semanas, ella y Santiago habían elaborado un detallado plan de manipulaciones legales que permitiría reeditar a su nombre la propiedad adquirida conjuntamente. Aprovechando que Orlando nunca se había interesado por los aspectos prácticos de sus finanzas, confiándoselo todo a ella, Margarita planeaba volver a registrar la casa de campo y los coches a su nombre. ¿Y la cartera de inversiones?, preguntó Margarita, repasando la lista de bienes. Estamos trabajando en ello, asintió Santiago. Pero necesitaremos su firma en algunos documentos. Creo que podemos utilizar la excusa de la optimización fiscal. Margarita asintió. Firmará sin mirar si le digo que son trámites rutinarios. Nunca le han interesado esas cosas. Margot, la voz de Santiago se hizo más baja, se inclinó hacia adelante. ¿Estás segura de que quieres seguir por este camino? Ella levantó la vista de los papeles. ¿Tienes dudas? No legales, se frotó el puente de la nariz. Más bien, morales. Estamos hablando de un hombre con el que has vivido media vida. Un hombre que me traiciona con algún ve. Su voz era tranquila, pero sus dedos apretaron los papeles un poco más de lo necesario. Un hombre que me miente todos los días, sin molestarse siquiera en inventar historias verosímiles. Santiago suspiró. No lo estoy excusando. Solo quiero asegurarme de que no está actuando solo por un deseo de venganza. No es venganza. Margarita volvió a doblar los papeles ordenadamente en la carpeta. Es defensa, defensa de mí misma y de Camila. No sé qué tiene en la cabeza, pero intuyo que se está preparando para algún tipo de cambio, y quiero estar preparada. En ese momento cerraron el tema y pasaron a discutir los detalles. El resto de la mañana transcurrió entre clientes y llamadas. Hacia la hora de comer, Margarita se disculpó y salió de la oficina. Tenía que ir al banco. En el Banco Panamericano la recibieron con el respeto que se merece un cliente de toda la vida. El director, el señor Ramírez, la acompañó personalmente a su despacho. Señora Ferreira, ¿en qué puedo ayudarla?, le preguntó, ofreciéndole una silla. Me gustaría modificar las cuentas con mi marido. Margarita sacó de su maletín los documentos preparados. Con sus honorarios literarios y sus crecientes ingresos, necesitamos una reestructuración para optimizar nuestra fiscalidad. Pasó la siguiente hora explicando los cambios que quería hacer: transferir activos fijos a cuentas separadas a su nombre, cerrar algunas de las cuentas conjuntas, cambiar los beneficiarios de las pólizas de seguros. El señor Ramírez escuchó atentamente, aclarando detalles de vez en cuando, pero sin mostrar sorpresa. Tales manipulaciones no eran inusuales en clientes adinerados. Algunas de las transacciones requerirán la firma de su marido, dijo, examinando los documentos. Por supuesto, asintió Marguerite. Le prepararé para ello. Pero me gustaría empezar por los cambios que pueda hacer yo misma. Ya había oscurecido cuando salió del banco. Una fina lluvia había convertido las calles de David en borrosos cuadros de luces y sombras. Marguerite permaneció bajo la marquesina del edificio, observando a los transeúntes que se dirigían a sus casas. Se siente extrañamente ajena, como si estuviera en una película en la que ella es la protagonista, pero no la guionista. En lugar de volver a casa, se dirigió al centro comercial. Deambuló entre las hileras de ropa, perfumes y joyas, sin ganas de comprar nada. En la tienda de ultramarinos compró ingredientes para la cena: salmón, que a Orlando le encantaba, verduras frescas y una botella de vino blanco. Mientras tanto, pensaba en el mensaje de su teléfono en el desconocido llamado B, que recordaba las manos de su marido. En casa, Margarita se encontró con Camila sentada a la mesa de la cocina con sus libros de texto. «Ha llamado papá», dijo la niña, sin apartar los ojos de su cuaderno. Dijo que llegaría tarde. «¿Qué tal el día?». Margarita comenzó a ordenar sus compras, tratando de mantener su voz casual. Camila se encogió de hombros. «Normal, la señora Portillo me ha vuelto a hacer leer delante de toda la clase». «Qué bien, ¿verdad? Lees muy bien». «Lo hace porque soy su hija». Camila levantó por fin la mirada. «Piensa que si mi padre es escritor y mi madre abogada, debo de ser algo especial». Margarita dejó la compra a un lado y se acercó a su hija. «¿No te sientes especial?». «Me siento como bajo un microscopio». Camila cerró el cuaderno de golpe. «Todo el mundo espera que sea tan lista como tú o que tenga tanto talento como papá, y yo solo soy
¡Ia! Margarita abrazó a su hija aspirando el aroma de su pelo, el champú con olor a manzana que Camila usaba desde los 7 años y que se negaba a cambiar. No tienes que ser como nosotras, dijo en voz baja. Tienes que ser tú, y eso es más que suficiente. Camila se acurrucó junto a su madre, y por un momento Marguerite sintió la cercanía que había sentido antes de que su hija comenzara a alejarse, sintiendo una necesidad natural de independencia. Al cabo de unos segundos, Camila se apartó y volvió a sus libros de texto, pero el ambiente había cambiado, volviéndose más cálido. Margarita preparó la cena, puso la mesa y ayudó a su hija con los deberes. Todo ese tiempo trató de no pensar dónde estaba Orlando y con quién. No imaginarlo con otra mujer, más joven, más bonita, sin la carga de 20 años de matrimonio y maternidad sobre sus hombros. Cuando Camila se fue a la cama, Marguerite se sentó en el salón con una copa de vino y abrió el portátil. Revisó su correo electrónico, repasó los documentos de Santiago, tomó algunas notas. Luego, tras dudar, abrió las redes sociales y escribió el nombre de Orlando en la barra de búsqueda. Su perfil estaba salpicado de fotos de presentaciones y veladas literarias. En la mayoría de las fotos aparecía solo o con otros escritores, pero en algunas fotos recientes, una mujer joven, de pelo oscuro, ojos enormes y labios sensuales, brillaba. Aparecía en segundo plano, sin posar, pero siempre mirando a Orlando con expresión de admiración. Aparecía en las descripciones como aspirante a escritora Violeta Cortés. ¡Wow! Se precipitó la mente de Margarita. Abrió el perfil de Violeta y empezó a estudiar. 27 años, licenciada en periodismo. Publicó varios cuentos en revistas literarias, participante en un taller de escritores que Orlando había dirigido hacía 3 meses. Marguerite sintió una extraña calma al mirar las fotos de su rival. Ni celos, ni rabia, solo una conciencia fría y analítica de la situación. Casi admiró la belleza de la mujer, su juventud y aparente entusiasmo. Casi entendía por qué Orlando estaba fascinado. Casi. Cerró el portátil y se terminó el vino. El reloj marcaba las 12:30, pero Orlando aún no había llegado. Marguerite subió, vio a Camila dormida y se duchó. Luego se tumbó en la cama con un libro, pero no podía concentrarse en el texto. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Violeta Cortés y a su mensaje. Orlando regresó después de la 1 de la mañana. Margarita lo oyó cerrar cuidadosamente la puerta principal, quitarse los zapatos y subir las escaleras, pisando sobre escalones que crujían. Luego, el sonido del agua en el baño, el crujido de la ropa y, finalmente, el peso de su cuerpo hundiéndose en la cama junto a ella. Fingió estar dormida, respirando acompasadamente y sin moverse. Orlando se quedó tumbado en silencio, sin intentar tocarla. Olía a cigarrillos y a perfume desconocido. ¿Cuánto tiempo llevamos siendo extraños?, pensó Margarita, escuchando su respiración. Recordó una época en la que se habían dormido abrazados, en la que habían hablado durante horas antes de acostarse, en la que la intimidad entre ellos había sido algo natural, no una rara excepción. Por la mañana, se levantó antes que Orlando y salió silenciosamente del dormitorio para preparar el desayuno. Se había convertido en un ritual familiar en los últimos 2 meses. Había evitado despertarse juntos por la mañana, prefiriendo encontrarse con su marido ya en el ambiente formal de la cocina, donde era más fácil desempeñar su papel. Cuando Orlando bajó las escaleras, Camila ya se había ido a la escuela, y el café recién hecho y las tostadas esperaban en la mesa. «Llegas tarde», dijo Margarita sin mirarlo. Bernardo fue muy detallado en su explicación del recorrido. Orlando se sentó a la mesa y alcanzó su café. «Parece que no volveré a casa hasta dentro de un mes». Margarita untó en silencio su tostada con mermelada, observando lo fácil que le resultaba mentir. «¿Cuándo te vas?», preguntó. «Dentro de 15 días. Primero Costa Rica, luego Nicaragua, Guatemala y México», cogió un periódico. «¿Cómo estaba Camila ayer? ¿Seguía sin estar de humor?» «Te echa de menos», respondió Marguerite con sencillez. «No has estado mucho en casa últimamente». Orlando dejó el periódico un momento, y ella creyó percibir una sombra de culpabilidad en su mirada. «Trabajo», dijo. «Ya sabes cómo es. Después del éxito de Sombras del Pasado, todo el mundo quiere contar conmigo para entrevistas, apariciones, festivales». «Por supuesto», asintió ella. «Por cierto, necesito que firmes unos documentos para el banco. Las formalidades habituales, la optimización fiscal». «¿Ya?», pareció un poco molesto. «Los dejé ayer en tu despacho.
Míralos con calma y déjalos firmados en tu mesa. Los recogeré esta noche. Asintió y volvió al periódico. Marguerite terminó de desayunar y se preparó para ir a trabajar. Antes de salir, se acercó a Orlando y le tocó ligeramente el hombro. No te olvides, Camila tiene hoy a las 6 un ensayo para la obra. Ella quería que vinieras. Haré lo que pueda, respondió él, sin apartar los ojos de su lectura. Marguerite sabía que no vendría, igual que no había venido a los 3 últimos actos escolares, y sabía que su hija volvería a sentirse decepcionada, aunque intentaría disimularlo. Santiago la esperaba en el despacho, con una nueva remesa de papeles. ¿Cómo va todo?, preguntó cerrando la puerta del despacho. Según lo previsto, Margarita dejó el maletín sobre la mesa. La encontré, la señora. Santiago se tensó. ¿Estás segura? Violeta Cortés, 27 años, aspirante a escritora, participante en su clase magistral. Margarita se quitó el abrigo y lo colgó en el perchero. Las redes sociales están llenas de fotos de ellos juntos, aunque no abiertamente románticas. ¿Has hablado con él? ¿Sobre qué? Se sentó en su escritorio y empezó a repasar los correos del día. ¿Sobre saber que se acuesta con una mujer que tiene la mitad de mi edad? No, Santiago, voy a seguir con el plan. Santiago la miró estudiadamente. Pareces demasiado tranquila para una mujer que acaba de confirmar la infidelidad de su marido. ¿Qué aspecto debo tener? Ella levantó la vista hacia él. ¿Llorar? ¿Romper platos? ¿Hacer berrinches? Eso no cambiaría nada. Él hizo su elección. Ahora yo tomo la mía. Santiago suspiró y se sentó frente a mí. Margarita, te conozco desde hace demasiado tiempo, y veo que sufres más de lo que demuestras. Dejó los papeles a un lado. ¿Qué quieres oír? ¿Que me despierto cada mañana con la sensación de que alguien ha aspirado todo el aire de la habitación? ¿Que cada vez que le oigo mentirme a la cara con esa despreocupación, me siento completamente devaluada? ¿Que los imagino juntos y siento físicamente el dolor? Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Sí, Santiago, estoy sufriendo, pero las lágrimas no lo arreglarán. Pero las acciones legales sí. Solo estoy preocupado por ti, dijo en voz baja. Y por Camila. Camila. Marguerite miró la fotografía de su hija sobre la mesa. Esa es la parte más difícil. Ella ya siente algo, pero aún no entiende lo que pasa. Se está volviendo irritable, retraída. Los profesores dicen que se distrae en clase. Los niños siempre sentimos tensión, aunque intentemos ocultarlo, asintió Santiago. Intento protegerla todo lo posible, pero ¿cómo explicarle a una niña de 11 años que su adorado padre... No terminó la frase. Su conversación fue interrumpida por una llamada telefónica. La secretaria anunció que había llegado el primer cliente del día. Pasaron el resto de la mañana trabajando. Marguerite se reúne con clientes, comprueba documentos, asesora por teléfono. Su máscara profesional era impecable. Atenta, segura, competente. Ninguno de los clientes hubiera imaginado que bajo esa fachada se escondía una mujer cuyo mundo se desmoronaba ladrillo a ladrillo. Cerca de la hora de comer, recibió una llamada de la secretaria del colegio de Camila. «Señora Ferreira, soy Delfín, de Saint Mary». Camila se sintió mal en clase. No tiene fiebre, pero se quejaba de dolor de cabeza. ¿Podría ir a buscarla? Marguerite reprogramó las citas pendientes y se apresuró a ir al colegio. Camila la esperaba en la enfermería, pálida y apagada. «¿Qué te pasa, cariño?», preguntó Margarita mientras metía a su hija en el coche. «Solo me dolía la cabeza». Camila apoyó la frente en el frío cristal. «Y un poco de náuseas». Margarita le puso la mano en la frente. «No hay temperatura. Quizás sea el tiempo». «Le sube la tensión». Camila se encogió de hombros. «Probablemente». De camino a casa, Margarita paró en la farmacia a comprar medicinas. Cuando regresaron, Camila se fue directamente a su habitación. Margarita llamó a Orlando pero no contestó. Entonces envió un mensaje. «Camila está enferma. La recogí del colegio. Nada grave». No hubo respuesta. La mañana estaba sorprendentemente clara. La luz del sol se filtraba a través de las finas cortinas de la cocina, creando un intrincado dibujo en la pulida superficie de la mesa. Marguerite removió el café lentamente, observando cómo el líquido oscuro se arremolinaba en un pequeño remolino alrededor de la cuchara de plata. La casa estaba inusualmente silenciosa. Camila estaba pasando la noche en casa de su amiga después de un proyecto escolar conjunto. Los pasos de Orlando en las escaleras eran más pesados que de costumbre. Bajaba despacio, como si llevara una carga invisible sobre los hombros.
Marguerite dejó la taza de café en su lado de la mesa y empezó a cortar pan fresco para las tostadas. «Buenos días», dijo la conocida frase sin volverse. Orlando no contestó. Se detuvo en la puerta de la cocina y Marguerite sintió su mirada en su espalda. Dejó el cuchillo a un lado y se volvió lentamente. Orlando estaba de pie con una carpeta en las manos. Una carpeta azul oscuro de aspecto oficial. Tenía la cara pálida, las facciones afiladas, los ojos hundidos en sombras. No se había cambiado de ropa desde la siesta y llevaba la misma camisa que ayer, pero más arrugada y desaliñada. «Tenemos que hablar», dijo con voz ronca. Marguerite sintió que el tiempo se detenía. Ese momento lo había visto venir durante semanas, meses. Se había estado preparando para él. Y sin embargo, lo repentino de su llegada fue ensordecedor. «¿Sobre qué?», preguntó con voz uniforme, sorprendida de su propia calma. Orlando se acercó al escritorio y dejó la carpeta. Luego se sentó sin tocar su café, cruzando las manos frente a él como un escolar diligente. «Llevo mucho tiempo pensando en esto», comenzó sin mirarla a los ojos. «No es una decisión espontánea ni un capricho. Lo he pensado muy detenidamente». Marguerite estaba de pie junto a la encimera de la cocina, inmóvil. Sus manos agarraban el borde de la superficie de granito, fría bajo sus dedos. «Nuestro matrimonio hace tiempo que se ha convertido en una formalidad. Vivimos como vecinos, Marguerite. Compartimos una casa, cuidamos de Camille, mantenemos la apariencia de una familia, pero no queda nada entre nosotros». «¿Y?», preguntó en voz baja. «¿Qué conclusión sacaste de esta observación?». Orlando levantó por fin la vista. Sus ojos eran una mezcla de determinación, vergüenza, alivio y algo parecido al arrepentimiento. «Quiero el divorcio», dijo sin rodeos. «He encontrado a alguien que me hace feliz», añadió fríamente, evitando su mirada. «Violeta me comprende como nadie, me hace sentir vivo». El nombre, pronunciado en voz alta, sonó como una confirmación final de todo lo que ella ya sabía. Violeta Cortés, una aspirante a escritora de 27 años, ojos enormes y mirada adoradora. «Ya veo», asintió Margarita. «¿Y ahora qué?». Orlando parecía confundido, como si la reacción de ella lo sacara de su guión preestablecido. «En la carpeta están los papeles del divorcio», deslizó la carpeta hacia ella. «Mi petición, un borrador del acuerdo de división de bienes. Todo es estándar. La casa queda para ti y para Camila. Yo pagaré la pensión alimenticia de ella, hasta que sea mayor de edad. El resto, coches, facturas, la casa de campo, podemos acordarlo». Margarita abrió la carpeta y empezó a hojear los documentos, evaluando profesionalmente la redacción y los términos. Desde fuera, parecería que estaba estudiando otra propuesta de negocios, no un documento que destruiría a su familia. «¿Has hablado de esto con Camila?», preguntó, hojeando las páginas. Orlando se estremeció. «No, claro que no. Quería hablar contigo primero». «Eres muy amable», dijo ella en tono neutro. «¿Y cuándo piensas decirle a nuestra hija que vas a dejar a su madre por una mujer 20 años más joven que tú? No intentes manipularme utilizando a Camila. Es lo bastante mayor para darse cuenta de que la gente puede desenamorarse». Marguerite cerró la carpeta y puso las manos encima, con cuidado, como si sellara un sobre. «¿Quieres mi firma?». «Sí», asintió. «Y su conformidad con las condiciones». Sacó un bolígrafo del bolsillo de la bata. Una costumbre de los abogados, tener siempre un instrumento para firmar documentos. Abrió la carpeta por la última página y firmó donde había una marca. Después, en la penúltima página. Y otra vez al principio del documento. Mientras tanto, Orlando la observaba con creciente asombro. «Ya está», cerró la carpeta y se la devolvió. «Lo he firmado». «¿Así, sin más?». Orlando la miró con incredulidad. «¿Ninguna objeción? ¿Ninguna condición?». Marguerite dio un sorbo a su café, que había conseguido enfriarse. «¿Qué esperabas, Orlando? ¿Que te rogara que te quedaras? ¿Que gritara y llorara?». Dejó la taza en el suelo. «En una cosa tienes razón. Nuestro matrimonio hace tiempo que terminó. Simplemente lo acepté antes que tú». «¿Cuándo te vas a mudar?», preguntó en tono serio. Orlando pareció despertar de su aturdimiento. «Ya, estaba pensando que tal vez hoy. Si no te importa, la mayoría de mis cosas ya están en casa de Violeta». Marguerite sintió que todo su interior se apretaba ante esta admisión. La mayoría de sus cosas ya están en casa de Violeta. Significaba que llevaba mucho tiempo preparándose para este paso, trasladando poco a poco
su vida fuera de su hogar. Por supuesto, asintió. Estaré en el trabajo hasta la noche, así que tendrás tiempo de sobra para recoger lo que queda. Puedes dejar las llaves en la mesa del pasillo. Cuando Marguerite volvió a casa por la noche, la casa estaba desacostumbradamente vacía. En la mesa del pasillo estaban las llaves de Orlando. 2 llaves de la puerta principal en un anillo de metal con un llavero en forma de pluma, que Camila le había regalado las navidades pasadas. Caminó por la casa, observando los cambios. Los utensilios de afeitar de Orlando habían desaparecido del cuarto de baño. El vestidor estaba vacío de su mitad. Sus objetos personales habían desaparecido del estudio, dejando solo estanterías desnudas y un escritorio. Incluso el olor de la casa había cambiado. Había desaparecido el sutil aroma de su aftershave que solía llenar las habitaciones por la mañana. Marguerite preparó una cena sencilla y se sentó sola a la mesa. Encendió la radio para llenar el vacío de sonidos. El locutor habló alegremente de los acontecimientos culturales del fin de semana, pero las palabras pasaron de largo. 3 días después, cuando Camila ya había regresado y se había enterado del divorcio de sus padres, sonó el teléfono. El número de Orlando apareció en la pantalla. «¿Sí?», contestó Margarita, tratando de mantener la voz neutra. «Tenemos que vernos». La voz de Orlando sonaba extrañamente tensa. Hubo un pequeño malentendido con los documentos sobre la división de bienes. Margarita sintió que la comisura de sus labios se abría en una sonrisa. Por fin. «¿Qué tipo de malentendido?», preguntó en tono inocente. «Por teléfono no», dijo. «He enviado a Raúl Pérez, mi abogado, a verte. Estará aquí dentro de 1 hora. Por favor, vaya a verle». «Por supuesto», aceptó Marguerite, siempre dispuesta a un diálogo constructivo. Colgó el teléfono e inmediatamente marcó el número de Santiago. «Orlando envió un abogado. Es hora de revelar las cartas. Estaré allí en media hora», respondió Santiago sin más preguntas. Raúl Pérez resultó ser un hombre bajo, con sobrepeso, barba cuidada y una mirada aguda en sus ojos pequeños. Llegó justo a tiempo, llevando un maletín de cuero que parecía más caro que su traje. «Señora Ferreira», le tendió la mano para estrechársela. «Gracias por aceptar reunirse con tan poca antelación». «Pase», Margarita le hizo pasar al salón donde ya esperaba Santiago. «Este es mi socio y representante, Santiago Arce». Pérez pareció un poco sorprendido por la presencia de otro abogado, pero se recompuso rápidamente. «Bueno, quizás sea lo mejor. El caso es un poco delicado». Se sentaron a la mesa de café. Marguerite trajo café, actuando con la impecable hospitalidad de una señora de la casa. «¿Cuál es el problema?», preguntó sirviendo la bebida en tazas. Pérez tosió. «Verá, señora Ferreira, al preparar los documentos para la división de bienes, nos encontramos con algunas incoherencias. Según nuestros registros, gran parte de los bienes adquiridos conjuntamente deberían dividirse a partes iguales, pero, sin embargo, resultó que todos los bienes estaban registrados a mi nombre», terminó Marguerite por él sonriendo. Pérez se quedó un momento con la boca abierta y luego asintió tenso. «Exacto, y eso plantea interrogantes, dado que se compró durante el matrimonio y con fondos que en gran parte fueron ganados por el señor Muñoz». Santiago se adelantó. «¿Y qué preguntas plantea eso, señor Pérez? Todos los documentos son perfectamente legales, cumpliendo todos los trámites legales. La legalidad no excluye la mala fe», replicó Pérez. «Si la propiedad se reeditó en secreto, sin conocimiento del cónyuge, con la clara intención de privarle de su parte legal». Marguerite dejó la taza sobre la mesa y se levantó. Se dirigió a la secretaria y sacó una gruesa carpeta con documentos. «Toma», puso la carpeta delante del abogado. «Un juego completo de documentos sobre la reedición de la propiedad. Como puede ver, todo está fechado, notariado y tiene la firma de Orlando en cada página». Pérez se inclinó sobre los documentos, pasando las páginas con creciente desconcierto. «Pero eso es imposible. El señor Muñoz afirma que nunca firmó estos documentos. Sin embargo, las firmas son auténticas». Santiago se encogió de hombros. «Si quiere, podemos hacer un peritaje, a su costa, por supuesto». «¿No leyó lo que firmó?». Pérez parecía sorprendido. «Mi marido», Margarita hizo hincapié en la palabra «Andy», nunca se interesó por asuntos financieros o legales. Confiaba plenamente en mí en esto. Yo le decía: «Orlando, tienes que firmar los documentos fiscales». Y él firmaba. «Orlando, esto es para el banco». Y él firmaba. Durante 22 años,
Me ocupé de todos los asuntos prácticos mientras él creaba. Esto, tartamudeó Pérez, incapaz de encontrar las palabras. Es perfectamente legal, terminó Santiago. El señor Muñoz había firmado voluntariamente todos los documentos. Que no se molestara en leerlos es su problema. Pérez volvió a guardar los documentos en la carpeta, con el rostro enrojecido. El señor Muñoz se va a poner muy triste. Sin duda, asintió Margarita. Pero esperemos que, en el fondo, aprecie la ironía de la situación. Al fin y al cabo, es escritor. Les encantan los giros inesperados de la trama. Cuando el abogado se marchó, Margarita y Santiago se sentaron en silencio, mirándose al otro lado de la mesa. Ahora empezará la verdadera batalla, dijo finalmente Santiago. Margarita asintió. Lo sé, pero estamos preparados. El teléfono sonó 15 minutos después de que Pérez se hubiera marchado. Ella ni siquiera miró la pantalla. Ya estaba claro quién llamaba. Sí, Orlando, respondió con calma. Tú, le tembló la voz de rabia. Tú planeaste todo esto. Todo este tiempo tú... Sí, respondió ella con sencillez. Lo planeé todo, desde el día en que descubrí tus mensajes a Violeta. No tenías derecho, estaba prácticamente gritando. También es de mi propiedad. Gané ese dinero con mis libros. Y te he apoyado todos estos años, creando las condiciones para tu creatividad, criado a tu hija, llevando la casa. He resuelto todos los problemas prácticos para que pudieras escribir en paz, dijo con calma, sin elevar el tono. Y ahora estoy recogiendo los frutos de mi trabajo. Te voy a demandar, dijo Orlando amenazadoramente. Demostraré que has actuado de mala fe. Por favor, Margarita se encogió de hombros, aunque él no pudo verlo. Pero fíjese que todos los documentos están en regla. Las firmas son auténticas. Los forenses lo confirmarán. Te arrepentirás. Su voz se volvió grave, casi siseante. Haré que te arrepientas. Te crees más listo que los demás, pero encontraré la manera... ¿Me estás amenazando, Orlando?, preguntó ella con repentina claridad glacial. Porque estoy grabando esta conversación, y las amenazas no suenan bien en un juicio. Hubo una pausa y luego el sonido de un cristal rompiéndose al otro lado de la línea. Al parecer, Orlando había tirado algo en un arrebato de ira. Te destruiré, dijo con odio. Te juro que desearás no haber nacido. Colgó. Margarita miró el teléfono que tenía en la mano y luego miró a Santiago. ¿De verdad lo has escrito? Cada palabra. Mostró un pequeño dispositivo de grabación. Amenazas, maltrato emocional, agresiones. Todo esto nos será muy útil en el juicio. Margarita sintió, sintiendo un extraño vacío en su interior. Todo iba según lo previsto y, sin embargo, la realidad de lo que estaba ocurriendo parecía surrealista. 22 años de matrimonio habían terminado no solo en divorcio, sino en guerra abierta. A partir de ahora, toda la comunicación será exclusivamente a través de abogados, dijo Santiago, apagando el aparato de grabación. Ningún contacto personal con Orlando. Está claramente fuera de control, y eso podría ser peligroso. ¿Y Camila?, preguntó Margarita. Sigue siendo su padre. Organizaremos el traslado de la niña a través de terceros. Santiago estaba en su elemento profesional, planeando una estrategia legal. Y empezamos a preparar el juicio. Con amenazas así, tenemos muchas posibilidades de conseguir la custodia completa. Margarita se acercó a la ventana y miró el jardín donde Camila había jugado de niña al cuidado de Orlando. Era un buen padre, atento, paciente, siempre dispuesto a dejar de lado el trabajo por su hija. Por eso su alejamiento en los últimos meses ha dolido tanto a la niña. Debemos minimizar el daño a Camila, dijo en voz baja. Pase lo que pase entre Orlando y yo, ella no debe sufrir más de lo necesario. Estoy de acuerdo, asintió Santiago. Pero dado su estado emocional, debemos ser extremadamente cuidadosos, al menos hasta que las cosas se calmen. Los días siguientes transcurrieron en intensos preparativos para el juicio. Margarita y Santiago recopilaron documentos, prepararon testimonios, trazaron estrategias. Orlando, por su parte, lanzó una verdadera campaña legal, contratando a uno de los mejores bufetes de abogados de Panamá. Raúl Pérez envió una notificación formal de que el señor Muñoz impugnaba la validez de las escrituras de la propiedad, alegando que había sido engañado sobre el contenido de los papeles que firmaba.
También exigió un examen pericial de las firmas, alegando que algunas de ellas podrían haber sido falsificadas. Tácticas dilatorias habituales, comentó Santiago mirando la notificación. Esperan que lleguemos a un acuerdo porque estamos hartos de pleitos. No vamos a llegar a un acuerdo, dijo Margarita con firmeza. Todas las firmas son auténticas, los dos lo sabemos. Los forenses confirmaron la autenticidad de todas las firmas de Orlando. Sus abogados cambiaron inmediatamente de táctica, argumentando ahora que, aunque las firmas fueran auténticas, Margarita abusó de la confianza de su cónyuge, lo que constituye un ejemplo de comportamiento de mala fe en el matrimonio y debe tenerse en cuenta en la división de bienes. Presentaremos la cinta con las amenazas, dijo Santiago. Dejemos que el tribunal decida quién actuó de mala fe. ¿Y Camila?, volvió a preguntar Margarita. ¿Estamos preparados para una batalla por la custodia? Más que preparados, asintió Santiago. Tenemos testimonios sobre el abandono de su hija en los últimos meses, sobre las faltas a actos escolares, sobre sus largas ausencias de casa, además de la cinta con amenazas. Es un caso sólido. No quiero privar a Camila de su padre. Pase lo que pase, ella le quiere. No se trata de separarlo de su hija, explicó Santiago. Se trata de proporcionar un entorno seguro a Camila. Dada la agresividad de Orlando, la custodia completa por tu parte y las reuniones reguladas por parte de él son la mejor opción. La preparación del juicio llevó varias semanas. Durante ese tiempo, Orlando intentó 2 veces ponerse en contacto directo con Margarita, pero cada vez ella lo redirigió a Santiago. En una ocasión llegó a la casa, claramente borracho, y gritó bajo las ventanas hasta que los vecinos llamaron a la policía. Este incidente también fue documentado y archivado en el expediente del caso. El juzgado era como una fortaleza colonial, macizo, con gruesos muros, como si hubiera sido especialmente diseñado para resistir no solo las tormentas tropicales, sino también las pasiones humanas que se desataban en su interior. Marguerite subió los anchos escalones de mármol, sintiendo el peso de cada paso. Llevaba un traje azul oscuro impecablemente confeccionado, el pelo recogido en un moño apretado, sin joyas excepto una fina alianza, que había decidido no quitarse hasta después del juicio, un pequeño detalle táctico sugerido por Santiago. Junto a ella caminaba el propio Santiago, cargado con un voluminoso maletín lleno de documentos. Su rostro expresaba concentración profesional, ni una sombra de duda o excitación. En 20 años de ejercicio había llevado cientos de casos de divorcio, pero admitió ante Margarita que este era especial, no solo porque se trataba de su amiga íntima, sino porque era raro encontrar una formación jurídica tan impecable. «Recuerda», le dijo en voz baja mientras se acercaban a las puertas del juzgado, «nada de emociones, solo hechos y lógica. El juez Benítez aprecia la argumentación estructurada y no le gusta el drama». Margarita asintió. Dejaba sus emociones en casa, encerradas en lo más profundo, dejando actuar solo a la mente fría y analítica de una abogada. Hoy no era una esposa abandonada, sino una profesional que llevaba un caso importante. Que el caso implicara su propia vida era casi irrelevante. En el pasillo vieron a Orlando, con un grupo de apoyo, su abogado Raúl Pérez, un joven asistente con una pila de papeles, y, para sorpresa de Margarita, Violeta Cortés. La chica estaba un poco apartada, frotando nerviosamente la correa de un costoso bolso. Llevaba un modesto vestido rosa pálido, el pelo recogido detrás de las orejas, maquillaje mínimo, un evidente intento de parecer más seria de lo que correspondía a su edad. Orlando se fijó primero en ellos. Por un momento su rostro se contorsionó de ira, pero Pérez le puso una mano en el hombro, diciéndole algo en voz baja. Orlando respiró hondo y asintió, asumiendo una máscara de cortesía oficial. «Margarita», dijo con una leve inclinación de cabeza. «Santiago». «Orlando», respondió rotundamente, sin siquiera dignarse a mirar a Violeta. «Te aconsejo que dejes tus emociones en la puerta del salón. Allí solo se valoran los hechos». Sus ojos se entrecerraron. «No te preocupes. Tengo suficientes hechos sobre tu enfoque creativo a nuestra propiedad. Te veré dentro», intervino Santiago, guiando suavemente a Margarita hacia las puertas de la sala. El alguacil anunció el comienzo de la sesión, y todo el mundo se levantó cuando entró la juez Benítez, una mujer severa de mediana edad, con una mirada exigente y reputación de ser una oficial de la ley justa, pero exigente. La juez Benítez recorrió la sala con mirada atenta,
deteniéndose en Margarita y Orlando. Procedamos, dijo. Dada la complejidad y el alcance del caso, he leído los documentos de antemano. Señor Pérez, usted representa al demandante. Exponga su demanda. Raúl Pérez se levantó poniéndose la chaqueta. Estimado señor juez, mi cliente, el señor Orlando Muñoz, reconoce la necesidad de disolver el matrimonio por mutuo consentimiento de las partes. Sin embargo, estamos en total desacuerdo con la división de bienes tal y como se ha desarrollado hasta la fecha. Durante los 20 minutos siguientes, Pérez expuso la posición de Orlando, su importante contribución a la fortuna familiar como escritor de éxito, cuyos derechos de autor constituían el principal ingreso de la familia, su ignorancia de las acciones legales emprendidas por su esposa para volver a dividir los bienes, y la presión psicológica que, según él, Margarita había ejercido sobre él durante los últimos años del matrimonio. El señor Muñoz nunca habría aceptado desprenderse voluntariamente de todos sus bienes, incluida la casa que se compró con el producto de la venta de sus libros, concluyó Pérez. Sus firmas en los documentos se obtuvieron mediante engaño cuando la señora Ferreira, aprovechándose de su confianza, presentó estos documentos como papeles rutinarios para la optimización fiscal. El juez Benítez tomó notas, levantando de vez en cuando la vista hacia el orador. Señor Arce, su palabra. Santiago se levantó, enderezando su imponente estatura. Señoría, rechazamos categóricamente las acusaciones de engaño o manipulación. Todos los documentos firmados por el señor Muñoz se ajustaban plenamente a la ley y contenían un lenguaje claro e inequívoco sobre la transmisión de la propiedad. El señor Muñoz tuvo la oportunidad de familiarizarse con su contenido antes de firmarlos. Abrió su maletín y sacó una carpeta de documentos. Además, me gustaría llamar la atención del tribunal sobre la situación financiera de la familia. Si bien los honorarios del señor Muñoz constituían una parte sustancial de los ingresos familiares, la señora Ferreira también aportaba una importante contribución económica como abogada de éxito. Además, asumió toda la responsabilidad de llevar la casa, criar a su hija y organizar el hogar, lo que permitió al señor Muñoz concentrarse plenamente en su trabajo creativo. Testigo Lorena, secretaria del bufete de Margarita. El señor Muñoz acudía repetidamente al despacho para firmar diversos documentos. Nunca mostraba interés por su contenido, a menudo bromeaba diciendo que la redacción legal le daba sueño, y se limitaba a firmar donde le indicaban la señora Ferreira o el señor Arce. Entonces, llamaron a Rosa, el ama de llaves, que describió cómo en los últimos meses Orlando había estado en casa cada vez menos a menudo, perdiéndose acontecimientos importantes en la vida de su hija y regresando a menudo a altas horas de la noche, oliendo a alcohol y a perfume de otras personas. Orlando se sentó apretando los puños, con el rostro cada vez más tenso con cada declaración de los testigos. Violeta a su lado parecía confusa y asustada, como si empezara a darse cuenta de dónde se había metido. Cuando llegó el turno de los testigos por parte de Orlando, su editor Bernardo Ortiz confirmó la importancia de los derechos de autor del escritor, pero en el contrainterrogatorio se vio obligado a admitir que nunca había discutido con Orlando los detalles de la gestión de las finanzas familiares. Señoría, se levantó de nuevo Santiago. Nos gustaría proporcionar al tribunal una grabación de audio de una conversación telefónica entre mi cliente y el señor Muñoz, que tuvo lugar después de que él se enterara de la reasignación de la propiedad. El juez asintió, y la voz de Orlando resonó en la sala, distorsionada por la grabación pero reconocible. Te vas a arrepentir de esto, haré que te arrepientas, te destruiré, te juro que te arrepentirás de haber nacido. El silencio se instaló en la sala. Orlando estaba sentado con la cabeza gacha. Pérez escribía algo rápidamente en un papel. Violeta parecía sorprendida. Se apartó de Orlando creando una distancia simbólica. «Señor Muñoz, ¿confirma la autenticidad de este registro?», preguntó el juez. Orlando levantó lentamente la cabeza. «Sí, es mi voz, pero el contexto... Me puse furioso cuando descubrí que me habían engañado». «¿Engañado?», intervino el juez Benítez. «¿Tiene pruebas de ese engaño más allá de sus alegaciones?» Balbuceó Orlando. «Siempre he estado convencido de que la propiedad estaba a nombre de los dos. De ninguna manera firmaría a sabiendas unos documentos que me privarían de todo». Y sin embargo, la pericia confirmó la autenticidad de sus firmas.
dijo el juez. Señor Pérez, ¿tiene alguna otra prueba de fraude o coacción? El abogado de Orlando parecía inseguro. Nos basamos en el sentido común, señoría. Nadie renunciaría voluntariamente a todos sus bienes adquiridos, sobre todo si una parte importante de ellos se adquirió con sus propios fondos. El juez Benítez escuchó los alegatos finales de ambas partes y levantó la sesión para tomar una decisión. Cuando todos hubieron abandonado la sala, Margarita y Santiago se instalaron en un pequeño café situado frente al juzgado. «¿Qué te parece?», preguntó ella, removiendo el café que no había tocado. «Yo diría que estamos en una posición fuerte», respondió Santiago con cautela. La cinta de amenazas era impresionante, y los testigos eran convincentes. Margarita asintió, mirando por la ventana a la gente que se ocupaba de sus asuntos, ajena al drama que se desarrollaba en el juzgado. Su vida, su lucha, su dolor, todo se concentraba ahora en este juicio, como en el punto donde convergían las lentes. Cuando volvieron a la sala tras el receso, la juez Benítez ya les estaba esperando. Su rostro, como siempre, no expresaba ninguna emoción, una perfecta máscara de juez. En el caso de la disolución del matrimonio entre Orlando Muñoz y Margarita Ferreira, el tribunal decide lo siguiente, comenzó, y la sala quedó en silencio. El matrimonio se disuelve por mutuo consentimiento de las partes. En cuanto a la división de bienes, el tribunal no ha encontrado pruebas convincentes de fraude o coacción en la firma de los documentos para la transferencia de bienes. Todos los documentos se ejecutaron de conformidad con la ley, las firmas eran auténticas y los términos y condiciones se establecieron de forma clara e inequívoca. En consecuencia, la propiedad, incluidos el edificio de apartamentos, la casa de campo, los 2 coches y las cuentas bancarias, siguen siendo propiedad de la señora Ferreira. Hizo una pausa, pasando la página. En cuanto a la custodia de la menor Camila Muñoz, dadas las pruebas presentadas, incluido el testimonio de testigos y una grabación de audio amenazadora, el tribunal determina la residencia principal de la niña con la madre, la señora Ferreira. Al señor Muñoz se le concede el derecho a reuniones periódicas con su hija en un horario aprobado, los 3 primeros meses en presencia de un trabajador social. Se oyó un grito ahogado de Orlando, pero el juez continuó sin prestarle atención. La pensión alimenticia para el mantenimiento de la menor se fija en el 30% de los ingresos mensuales del señor Muñoz. La sentencia podrá ser apelada en la forma prescrita por la ley en el plazo de 30 días. Se levanta la sesión. El tintineo del martillo del juez sonó como un acorde final. Marguerite permaneció inmóvil, sin permitirse ninguna emoción, aunque una extraña sensación brotó en su interior. No triunfo, no alegría, sino alivio y confirmación de la justicia. Todo lo que había planeado, todo para lo que se había estado preparando durante meses, se había hecho realidad. Santiago le estrechó la mano, con los ojos brillantes de orgullo profesional. «Enhorabuena. Ha sido una victoria impecable». Ella asintió y guardó los documentos en su maletín. «Gracias por tu ayuda. No podría haberlo hecho sin ti». «Lo habrías hecho», sonrió. «Eres una abogada condenadamente buena, Marguerite». Abandonaron la sala bajo la mirada fija de Orlando, que permanecía agarrado al respaldo de la silla que tenía delante como si fuera el único apoyo en un mundo que se derrumbaba. Violeta ya se había marchado, tras escabullirse de la sala sin ser vista en cuanto se anunció la decisión. Raúl Pérez explicaba algo con fervor a su cliente, al parecer sobre la posibilidad de una apelación. El pasillo estaba fresco y sombrío. Margarita caminaba hacia la salida cuando oyó pasos rápidos detrás de ella. Se dio la vuelta y vio a Orlando que les alcanzaba. «Marguerite», dijo él sin aliento, «tenemos que hablar». Santiago se interpuso inmediatamente entre ellos. «Todas las comunicaciones son a través de abogados. Tenemos la sentencia y la cinta con las amenazas». «Solo quiero hablar», insistió Orlando. «5 minutos, Margarita, a solas». Estudió su rostro, delgado, con bolsas bajo los ojos, envejecido por el paso de las semanas. Había algo nuevo en su mirada, ni rabia ni odio, sino una mezcla de asombro y respeto a regañadientes. «5 minutos», le dijo a Santiago con la cabeza. «No pasa nada, yo me encargo». Santiago apretó los labios a regañadientes, pero retrocedió lo suficiente para darles intimidad, manteniéndose a la vista. «¿Qué ibas a decir?», preguntó Margarita mirando a Orlando directamente a los ojos. Él se pasó la mano por el pelo, ahora visiblemente gris en las sienes. «No esperaba esto de ti», comenzó en voz baja. «¿Qué?
Cálculo a sangre fría. ¡Qué crueldad! ¿Qué esperabas?, preguntó ella. ¿Que lloraría y te rogaría que te quedaras? ¿Que me apartara dócilmente, cediendo el paso a tu joven musa? ¿Que accediera a compartir contigo la propiedad que ibas a utilizar para fundar una nueva familia mientras yo criaba a nuestra hija? Orlando se frotó la cara con las palmas de las manos. No, yo no lo sé. Las cosas se salieron de control. Violeta, no es lo que yo había planeado. Ella solo... No me interesan los detalles de tu aventura, le interrumpió Marguerite. Esta es tu vida. Ahora cada uno seguirá su camino. Pero me lo has quitado todo, dijo él, con amargura en la voz. Llevo 22 años escribiendo libros, ganando dinero, construyendo nuestra vida. Yo también construí nuestra vida, dijo ella con firmeza. Te apoyé cuando no eras nadie. Creí en tu talento cuando los editores te devolvían los manuscritos. Trabajé como abogada mientras cuidaba de la casa y de Camila, proporcionándote el entorno perfecto para crear. No fui solo una esposa, fui una compañera que invirtió en nuestra unión tanto como tú. Y cuando decidiste arruinarlo todo, me limité a proteger mis intereses. Orlando la miró como si la viera por primera vez. Sabes, siempre creí que te conocía, que podía predecir cada una de tus reacciones, cada una de tus decisiones. Pero ahora me doy cuenta de que en realidad nunca te conocí, Marguerite. Y quizá por eso estamos aquí. Ella le sostuvo la mirada. Tal vez, pero eso no importa ahora. Yo tengo mi vida, tú tienes la tuya. Lo único que nos une es Camila. Y por su bien, espero que podamos mantener al menos una apariencia de relaciones civilizadas. La amo, dijo Orlando en voz baja. Nunca quise hacerle daño. Pero lo hiciste, Marguerite miró su reloj. Se te han acabado los 5 minutos, Orlando. El juez ha establecido una orden de comunicación con tu hija. Tu abogado conseguirá un horario. Hasta la vista. Se dio la vuelta y caminó hacia Santiago, sintiendo la mirada de su exmarido entre sus omóplatos, pero sin mirar atrás. Algo había terminado en aquel pasillo. No solo su matrimonio, oficialmente disuelto por el tribunal, sino los últimos lazos afectivos que los mantenían unidos. Santiago y él salieron del juzgado a la luz del sol. La ciudad vivía su vida habitual. Gente corriendo, vendedores ofreciendo fruta y refrescos, música sonando en algún lugar a lo lejos. ¿Quieres ir a algún sitio?, preguntó Santiago. ¿A celebrar la victoria? Margarita negó con la cabeza. No, quiero ir a casa con Camila. Está esperando noticias. Yo te llevo, se ofreció. Mi coche está en el aparcamiento. Condujeron en silencio. Marguerite miró por la ventanilla las calles, las tiendas, los parques, la ciudad en la que había vivido casi toda su vida, pero que ahora le parecía diferente, como si la viera con otros ojos. O tal vez era ella misma la que había cambiado. Fuera de la casa, Santiago apagó el motor. ¿Quieres que te acompañe? Te ayudaré a explicarle el juicio a Camila. Margarita sonrió agradecida. Gracias, pero puedo arreglármelas. Lo mío es hablar con mi hija. Ella lo entenderá. Por supuesto, asintió. Pero si necesitas algo, a cualquier hora del día o de la noche... Lo sé, le tocó ligeramente el brazo. Gracias, Santiago, por todo. En el pasillo, Margarita se encontró con Camila, que esperaba tensa su regreso. Tenía una expresión de ansiedad e incertidumbre en el rostro. «Mamá, ¿cómo te fue?», preguntó arrugando el borde de su camiseta entre las manos, un hábito infantil que se manifestaba cuando estaba nerviosa. Margaret se puso en cuclillas y miró a su hija a los ojos. «El tribunal ha tomado una decisión. Vivirás conmigo y verás a papá algunos días. Esta casa sigue siendo nuestra. No pasa nada». «¿Y papá? ¿Está muy molesto?». La voz de Camila tenía una preocupación que estrujó el corazón de Marguerite. A pesar de todo, la niña quería a su padre. «Él necesita tiempo para acostumbrarse a la nueva situación», respondió Margarita con cuidado. «Pero él te quiere, y eso nunca cambiará. Os veréis, hablaréis, pasaréis tiempo juntos». Camila asintió con seriedad como si fuera una adulta. «Entiendo, es que ahora todo es muy raro. Es como si viviéramos en otra realidad». «Lo sé, cariño». Margarita abrazó a su hija, aspirando el aroma de su pelo. «Pero lo superaremos, juntas lo superaremos». Pasaron la noche en casa, prepararon la cena, vieron la película favorita de Camila, hablaron de cosas sin importancia, evitando cuidadosamente el tema del juicio y el divorcio. Era su primera noche como familia oficialmente incompleta, y Margarita quería que fuera lo más tranquila y ordinaria posible. Cuando Camila se durmió,
Margarita salió a la terraza con una copa de vino. La noche era cálida y estrellada, y el aire estaba impregnado del aroma de las plantas en flor. Se sentó en un sillón de mimbre y contempló las luces de la ciudad. Una extraña sensación la invadió. Ni alegría ni tristeza, sino algo intermedio, como la paz tras una larga y agotadora batalla. No sentía el triunfo de haber derrotado a Orlando. Aquella victoria era solo un medio necesario para protegerse a sí misma y a Camila, no un fin en sí mismo. El teléfono en la mesa vibró. Un mensaje de Santiago. ¿Todo bien? ¿Cómo está Camila? Margarita sonrió mientras tecleaba una respuesta. Estamos bien. Gracias por preocuparte. Respondió al instante. Siempre a tu lado. Llámame si necesitas algo. Dio un sorbo a su vino, sintiendo su acidez en la lengua. Había incertidumbre por delante. Una nueva vida sin Orlando, criar a Camila sola, adaptarse a ser una mujer divorciada en un pueblo pequeño, donde todos se conocían y los chismes corrían a la velocidad del viento. Pero, de repente, lo desconocido no la asustaba. Al contrario, sintió una extraña excitación similar a la que había sentido en su juventud, cuando el mundo entero parecía abierto y lleno de posibilidades. Era como si 22 años de matrimonio hubieran sido un largo retiro de su vida real, y ahora volvía a sí misma, a su esencia.